Hoy vamos a hablar de uno de los mayores conflictos abiertos en la actualidad. Un conflicto abierto desde hace más de 40 años que parece no tener una solución a corto plazo. Hoy en Memorias de Pez hablamos de Afganistán. ¿Pero qué está pasando en el país afgano? ¿Por qué el país se encuentra a las puertas de caer en la más oscura de las barbaries? ¿Puede Occidente evitar la caída del país en manos de los fanáticos? Pues pónganse cómodos que la historia viene de lejos. En los años 70 y con la inestimable ayuda de la Unión Soviética, los comunistas afganos tomaron el poder. El problema es que estos comunistas afganos intentaron imponer una ideología atea en una zona en la que la religión es una parte fundamental de la sociedad. Por ello había una parte de la población afgana que esto del comunismo y la sociedad laica no les molaba un pelo, y que eran partidarios de una teocracia en la que el Islam y la Sharia dominase todos los ámbitos de la vida afgana. El caso es que este sector de la población, a los que se les conocerá como muyahidines, se alzaron en armas contra el dominio comunista en 1978, comenzando una guerra que duró hasta la caída de la propia Unión Soviética. Durante los más de 10 años que duró este conflicto, los muyahidines recibieron ingentes cantidades de armas y dinero de Estados Unidos, ya que todo valía para hacer daño a la Unión Soviética. Y estábamos en plena Guerra Fría, claro. Los muyahidines también estuvieron apoyados por países como Pakistán, Irán, Arabia Saudí, Israel o Reino Unido, una mezcla de lo más curiosa. El Ejército Rojo, que estaba ayudando a los comunistas afganos, se retiró de Afganistán en 1989, por lo que el conflicto en Afganistán se conocerá también como la Vietnam de la Unión Soviética. El gobierno comunista afgano continuó con la guerra hasta 1992. El problema es que una vez que la Unión Soviética se había desintegrado, el gobierno comunista afgano colapsó económicamente y los muyahidines tomaron el poder. ¿Y crees que fueron felices y comieron perdices? Pues esto, amigos de Memorias de Pez, esto es Afganistán. Ocurrió todo lo contrario. Ante el vacío de poder, las diferentes facciones de los muyahidines comenzaron a luchar entre sí por hacerse con el control del país. En 1996, los talibán, una de estas facciones fundamentalistas islámicas, conquistaron Kabul y posteriormente invadieron casi todo el país. Tan solo otro grupo muyahidín llamado la Alianza del Norte pudo hacer frente a los talibanes y conservar el control de una pequeña parte de Afganistán. El caso es que los talibanes proclamaron un emirato islámico e impusieron un régimen completamente teocrático, en el que la Sharia era la ley de leyes, lo que, como os imaginaréis, llevó a todo tipo de atrocidades en el que el respeto a los derechos humanos se convirtió en la excepción en vez de en la norma. Los talibanes dieron cobijo en su país al que entonces era el hombre más buscado del planeta y a su organización, la cual me permitiréis no nombrar para evitar que me cierren el canal. Allí este señor estableció su cuartel general, campos de entrenamiento y todo lo que un grupo como este necesita para llevar a cabo sus tropelías en todo el mundo. Esto llevó a Estados Unidos y Reino Unido a imponer sanciones al régimen talibán e incluso a plantearse una acción militar directamente en el país afgano. Lo que Estados Unidos no se imaginaba era lo que vendría después. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió el mayor atentado de su historia, y automáticamente todas las miradas se centraron en Afganistán, donde supuestamente se escondían los autores intelectuales de los ataques. Tras la negativa del régimen talibán a dejar de acoger a los responsables de los atentados, el 7 de octubre de 2001 el gobierno de Estados Unidos inició sus operaciones militares en Afganistán. Estas operaciones tenían dos objetivos: por un lado eliminar a los responsables de los ataques del 11 de septiembre y por otro lado derrocar al régimen talibán y establecer la democracia en el país. Una curiosidad de esta intervención fueron las operaciones de desinformación que se llevaron a cabo para justificar el ataque, y es que en 2001 el Departamento de Defensa creó en secreto una oficina de influencia estratégica, con la misión de difundir información falsa que sirviera a la causa de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Esta oficina se disolvió después de que varios periodistas revelaran su existencia. La intervención estadounidense y británica fue un éxito relativo. Con la inestimable ayuda de la Alianza del Norte, el régimen talibán cayó en pocas semanas. Sin embargo, no se encontró ni rastro de los responsables del 11 de septiembre. Se cree que huyeron por las fortificadas montañas de Tora Bora hacia zonas tribales de Pakistán. No obstante, parecía que por fin Afganistán estaba listo para la paz y sobre todo para la democracia. Pero una vez más, parece que se nos olvida que estamos hablando de Afganistán, un país en el que no hay paz que valga. Por mandato de la ONU se formó la llamada Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, conocida comúnmente como la ISAF. Hablamos de una fuerza de más de 100.000 soldados, la mayoría aportados por Estados Unidos, en las que también se encontraban soldados de decenas de países más, entre ellos España. En 2004 se aprobó una nueva constitución y se celebraron las primeras elecciones democráticas de la historia de Afganistán. La ONU consiguió escolarizar a 4 millones de niños y restableció el sistema de salud. Sin embargo, la policía y el ejército afgano estaban en pañales y apenas controlaban la capital del país. En el resto de regiones en las que no había fuerzas internacionales, el control lo ejercían señores de la guerra que actuaban como caciques locales y que se hicieron de oro cultivando opio y traficando con él.
Mientras tanto, los talibanes se estaban rearmando y reorganizando en muchas zonas del país. Su objetivo era recuperar el control de este, pero en 2006 la OTAN tomó el mando de las operaciones internacionales en Afganistán, y sencillamente mientras la OTAN estuviese allí, la insurgencia talibán no iba a poder hacer nada más que ataques puntuales de hit and run y algunos atentados. Aún así, las operaciones de los talibanes fueron aumentando mes tras mes. 2009 y 2010 fueron años durísimos para la OTAN. La OTAN envió más soldados y material, pero las tropas internacionales no tenían pensado quedarse allí para siempre. Su misión era contener a los talibanes mientras formaba y equipaba al nuevo ejército y a la policía afgana. A pesar de todo ello, las acciones de los talibanes continuaron con buen ritmo hasta 2013. En 2013 la OTAN dejó la seguridad del país en manos de la policía afgana y se dedicó solamente a dar apoyo aéreo y a continuar formando a la propia policía afgana. En diciembre de 2014, Obama dio por terminada la misión ISAF-OTAN y anunció una segunda misión, la misión Centinela de la Libertad. Esta misión sería llevada a cabo con muchos menos recursos y estaría centrada exclusivamente en adiestrar a la policía y al ejército afgano. En 2015, tras casi 3 décadas de lucha ininterrumpida, los talibanes mostraron su predisposición de negociar un alto al fuego con el gobierno afgano. Las negociaciones comenzaron a dar sus frutos en 2018, cuando se decretó una tregua de 3 días para celebrar el Ramadán. Era algo simbólico pero importante, ya que era el primer alto al fuego que se hacía desde 2001. En febrero de 2020 se llegó a un acuerdo para reducir las hostilidades y se pactó la salida de las tropas extranjeras del país, entre ellas el contingente de 14.000 estadounidenses que se retirarían en 14 meses solo si los talibanes cumplían con las condiciones de reducción de violencia que les había impuesto Estados Unidos. Afganistán ha seguido siendo pasto de la inestabilidad, pero a pesar de varios tiras y aflojas entre los talibanes y la OTAN, Estados Unidos anunció que sus tropas abandonarían el país entre mayo de 2020 y septiembre de 2021. Y así ha sido, la OTAN, harta de poner dinero a fondo perdido y tras sufrir más de 3.500 bajas entre sus filas, ha ido paulatinamente abandonando el país, y lo que viene ahora os sorprenderá. Bueno, igual lo que pasa es que a medida que las tropas extranjeras han ido abandonando Afganistán, los talibanes han iniciado una serie de ofensivas cuyo objetivo es recuperar el control de todo el país, y la verdad que les está yendo muy bien. Desde mayo de 2021 los talibanes se han hecho con muchas capitales de provincia, con casi todas las zonas rurales, y controlan ya al menos el 70% del país. Quizás para cuando estéis viendo este vídeo los talibanes ya se hayan hecho con el control de la capital, Kabul, y hayan desmantelado ya el gobierno afgano, que está muy próximo a colapsar. La barbarie más medieval está a punto de hacerse con Afganistán de nuevo, condenando al país a un nuevo periodo oscuro en el que los derechos humanos brillarán por su ausencia. Lo que la ofensiva talibán ha dejado patente es que ni la policía afgana ni el ejército afgano estaban preparados aún para defenderse solos. Y es que la moral de sus hombres es muy baja, apenas tienen medios, la corrupción campa a sus anchas entre los mandos del ejército y la desconfianza reina entre sus hombres, ya que hay infiltrados talibanes dentro de las filas gubernamentales. Todo ello provoca desbandadas en el frente, desorganización, derrotismo y también que los talibanes puedan cosechar grandes victorias con relativos pocos medios. El gobierno afgano solo tiene una bala en la recámara, una medida desesperada que es movilizar a las milicias locales anti-talibán, las cuales están controladas por señores de la guerra. Sin embargo, armar estas milicias tiene un riesgo, ya que estas milicias pueden ser un problema el día de mañana para el gobierno afgano si este derrota finalmente a los talibanes, y no dudéis que estos señores de la guerra reclamarán su parte del pastel llegado el momento. La otra esperanza para Afganistán es una nueva intervención extranjera. Sin embargo, a día de hoy parece que no hay nadie muy interesado en esto. Por un lado, la OTAN está cansada de poner la vida de sus soldados en riesgo y gastar miles de millones de dólares cada año en una guerra en la que tras 20 años no se ha conseguido nada. China está muy interesada en que Afganistán sea estable, ya que recordemos que ambos países hacen frontera. De hecho, China se reunió en julio de 2021 con los talibanes y básicamente acordaron que China no iba a interferir en Afganistán siempre y cuando los talibanes no comprometiesen la seguridad del gigante asiático. Rusia tampoco ha hecho de momento ademán de intervenir directamente en el país y muestra una ligera simpatía, o eso parece al menos, por sus antiguos enemigos los talibanes. Por todo ello, de momento el gobierno afgano lo tiene muy pero que muy complicado.